Continuamos en este 10º episodio del Escritorio de Luis desde la ciudad de Medellín y esta vez con un invitado muy especial, un amigo de este podcast, un profesor, un docente, un dogmático, un doctrinante que de verdad ha expandido mucho el conocimiento de los estudiantes. Quiero presentarles con todo el gusto al doctor César Valencia Caballero. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido. Yo creo que te divertirá. El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Bienvenido al podcast nuevamente y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, un cordial saludo, Luis. Pues muy feliz de que me vuelva a invitar. Y ahora aquí desde la ciudad de Medellín. Qué cosa tan bonita, hombre. No, han sido días bien especiales, bien chéveres en el Congreso aquí con CESJUL. Quiero aprovechar nuevamente para felicitar y para agradecer a CESJUL, a todos los organizadores que han hecho posibles pues, estos espacios en los que hemos sido edificados de una manera impresionante. Y bueno, profe, quiero que tratemos de pronto un tema bien interesante que está consagrado incluso en tus libros y es delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Entiendo que este libro nace bajo la necesidad, porque todo nace bajo una necesidad de explicar, de ahondar todo el tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo como un apoyo para los estudiantes. De hecho, lo escribiste con un estudiante y quería aprovechar la oportunidad para preguntarte sobre algo muy reciente. Básicamente, he estado leyendo que el gobierno nacional ha presentado una propuesta para que el delito de inasistencia alimentaria se elimine del Código Penal, digámoslo así. Entonces, la primera persona que pensé fue en ti, obviamente. Y dije, ¿qué podría opinar el doctor César de esto? Así que, bueno, esa es mi primera pregunta. ¿Qué opinas de esa posibilidad de que se elimine el delito de inasistencia alimentaria del Código Penal? Bien, Luis, tú que leíste el libro, ¿qué crees que opinarías? ¿Sí o no? Para mí no, pero aquí el que hace las preguntas soy yo. Vale, bien. Te podría enseñar técnicas de juicio oral. Muy bien, aquí el que hace las preguntas eres tú. Bien, a ver, la respuesta creo que la abordamos en el texto, ¿no? Lo que uno puede analizar a lo largo de los distintos años en los que se ha discutido el tema del delito de inasistencia alimentaria, uno advierte que han existido incluso teóricos, propuestas desde el legislativo para efectos de sacar del derecho penal el delito de inasistencia alimentaria. Que esto sea un asunto que se resuelva a partir del derecho civil. Exacto. Es decir, que no exista la posibilidad de que los padres, que es la regla general, o excepcionalmente las mamás, por ejemplo, que se sustraen de los alimentos, tengan una pena de prisión, sino que se solucione desde el punto de vista del derecho civil. Okay. Incluso uno advierte que han existido momentos en el que el delito de inasistencia alimentaria ha sido querellable. Sí. Eso significa que hay momentos en que el legislador ha entendido que el delito, si bien es relevante, no lo sería tan trascendental como podría ser, por ejemplo, un homicidio. Claro. Al punto que al decir que es querellable, significa que el Estado solamente lo investigaría si alguna persona solicita que se investigue ello. Sí. Pero creo que esto ya se ha superado, ¿no? Es decir, creo que no se ha vuelto a discutir sobre esto y obviamente al día de hoy pues es un delito de naturaleza oficiosa. Exacto. Es decir, este es un delito que tiene que investigarse bajo la función que tiene en Colombia, por supuesto, la Fiscalía, investigar hechos que revistan las características de un delito. El ministro de Justicia ha planteado la posibilidad de que se eliminen 6 delitos del Código Penal. Lo cual uno diría, bueno, la pretensión de eliminar delitos del Código Penal me parece fabuloso. Es decir, yo creo que los penalistas, si en alguna entrevista quieres rajar a los penalistas, podrías preguntarles tipos penales raros y seguramente incluso no logren dar la respuesta. Vea. Porque tenemos tantos tipos penales que quizás yo diría o le diría a mis estudiantes, tarea, fin de semana, leer toda la parte especial del Código Penal. A la semana siguiente me estarán diciendo, profe, hagamos la clase virtual porque creo que salir a la calle es delito. Sí. Es un poco para decir que tenemos muchos delitos y por tanto la idea de eliminar delitos es correcta. Sin embargo, me preocupa
que se pretenda eliminar el delito de inasistencia alimentaria, O sea, especialmente ese en particular. en lo que se refiere a la sustracción de los alimentos de los niños o las niñas. Claro. En la medida que lo que uno puede advertir, y ese es mi enfoque, así se puede obviamente leer en el texto, es que desde el punto de vista convencional, incluso uno de los problemas jurídicos que resolvemos en el texto es el tema de los alimentos implica una deuda económica y por tanto las personas es constitucionalmente válido que se esté penalizando la idea supuestamente de una deuda de naturaleza económica. Sí. Y allí nosotros pues afirmamos que primero obviamente no se trata de un tema de dinero, o sea, Sí. no se trata de los alimentos de te doy una cuota de 200.000 pesos, sino que Trasciende. el alimento implica incluso un mandato de optimización que aparece desarrollado en el Código de Infancia y Adolescencia, que es el desarrollo integral del niño o la niña. Y es muy curioso porque uno incluso en el artículo 44 constitucional encuentra que los niños, dentro de todos los derechos que tienen, está inclusive el derecho Claro. al amor por parte de sus padres. Esto implica entonces que el tema de los alimentos, visto desde el maravilloso mundo del derecho penal, no se trata de una deuda, sino se trata de la obligación que tienen los padres, papá y mamá, dentro del vínculo institucional que liga a la familia, por supuesto, para desarrollar integralmente a un niño o a una niña, pero que además no es un problema exclusivo de los padres, sino incluso desde el principio de corresponsabilidad de la sociedad y del propio Estado. Esto lo indico así y así lo señalamos en el libro, porque nosotros planteamos que incluso el propio Pacto de San José, Costa Rica, cuando hace alusión a que las personas no pueden ir a prisión por deudas, hace claramente la excepción en tratándose de alimentos para niños o Una niñas. excepción interesante. Y si uno encuentra, por ejemplo, por vía de la Convención de la Protección de los Derechos de los Niños de Nueva York, también uno va a encontrar precisamente que existe un interés superior en el marco convencional para efectos de satisfacer la idea del desarrollo integral de los niños o niñas. A partir de allí, entonces yo digo, pues se va a discutir de si sacamos el delito de inasistencia alimentaria o no del Código Penal. Y uno diría, bueno, pues podría ser una posibilidad, pero el Estado colombiano está preparado en el marco de ese principio de corresponsabilidad para eventualmente satisfacer el desarrollo integral de los niños o las niñas a través de las otras herramientas del derecho. Ahí el asunto. Es decir, se puede solucionar a través de un proceso de naturaleza civil, por ejemplo, o un proceso de naturaleza sancionatoria que no sea de carácter penal. Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que no. Y si bien, pues nosotros seguimos en la problemática, por supuesto, de la inasistencia alimentaria, los despachos, los jueces penales municipales están llenos de estos casos, lo cierto es que no podemos negar que el derecho penal, que se utiliza como última herramienta, última ratio, cuando no han servido las demás ramas del derecho, en este caso se valida y resulta ser legítimo. Claro. Porque incluso en los tiempos en que se mantuvo la idea de ser querellable, pues precisamente seguía la problemática sobre el delito de inasistencia alimentaria. Entonces yo diría, en el marco de ese contexto, por supuesto, en un estado en el que lo más probable es que no vaya a garantizar la satisfacción de los derechos de los niños y las niñas en ese concepto de alimentos, pues creo que sigue siendo pertinente el hecho de que exista el delito de Mantenerlo como inasistencia delito. alimentaria. Lo que podría plantearse es eventualmente regular con mayor claridad mecanismos de justicia restaurativa que implique precisamente el concepto de reparación, pero no como la idea de dar 100.000 pesos, por ejemplo, por un que no es niño, solo 200.000, sino que se desarrolle integralmente el niño y que eventualmente se permitan mecanismos de extinción de acción penal por esa vía. Ahora, si el proyecto viene con una idea alternativa en la que se genere la satisfacción, por supuesto, del desarrollo integral de los niños o las niñas, pues otra sería la discusión, Claro. pero lo que se ha denunciado tiene que ver simplemente con eliminar. Es Con la decir, eliminación. si yo elimino de tajo la idea del tipo penal de inasistencia alimentaria en nuestro Código Penal, pues entonces el Estado
está incumpliendo su compromiso internacional precisamente por velar por la protección de los derechos de los niños y de las niñas?